Avui a l'entrevista ens acompanya Carlos Alonso, economista i consultor financer i empresarial. Amb ell farem balanç de com ha anat l'any 2010 i la previsió de cara al 2011. Quin és el seu balanç del que ha estat l'any 2010? A ver, ha sido un año que lo más impactante ha sido la situación que se ha vivido con el mercado de Grecia y el mercado de Irlanda. Yo creo que el rescate de estos dos países ha marcado mucho lo que nos ha pasado en este entorno de Europa, pero también a nivel internacional. Yo creo que ha sido un año que en grandes magnitudes Estados Unidos, Japón y Europa ha perdido bastante peso dentro del concierto internacional, ¿no? Por lo que respecta a España, yo creo que hemos vivido un fuerte impacto debido a las tensiones de los mercados internacionales, esta colocación de la deuda española y las incertidumbres que ha generado, yo diría que ha sido lo más relevante, ¿no? Pero ya en términos mucho más cotidiano, más de la calle, la gran preocupación de la gente sigue siendo la tasa de desempleo que tenemos, ese 20%, yo creo que es el impacto económico más fuerte que hemos vivido. Des d'un punt de vista econòmic, com anirà l'any 2011? A ver, yo creo que siempre es el símil de la familia lo que más ayuda a comprender la situación. En una familia, cuando se gasta más que se ingresa, al final se tiene que producir un ajuste. Lo que no sabemos es ajuste en cuánto tiempo somos capaces de realizarlo. Pues cuando hablamos en economía de un país, es exactamente lo mismo. Yo creo que estamos ahora en plena inmersos en intentar hacer ese ajuste de ingresos-gastos y también de intentar cambiar nuestro sistema productivo y las empresas su propio modelo de negocio. Entonces, toda esta dinámica en la que estamos metidos no se puede realizar en un corto plazo de tiempo, sino que yo creo que tenemos que ir midiendo un poquitín la transición. Yo creo que el año 2011 se van a seguir corrigiendo estos factores, necesitamos una banca mucho más fuerte, seguirán habiendo más fusiones, necesitamos una reforma del mercado laboral, necesitamos esa gran ley del mercado laboral. Y yo creo que como suma de estos dos grandes factores, nuestra economía empezará a funcionar sobre todo a finales del último trimestre. Hi hauria més llocs de treball si, per exemple, desaparegués la figura del finiquito? Yo creo que lo que hay que hacer es quitar que el empleador, que el empresario, quite el miedo a contratar a gente. Y si ahora mismo estamos arrastrando sobre la mesa 45 días por año trabajado, un despido improcedente al final, eso es un condicionante que pesa mucho en la mente del empresario en un momento de dificultad como el actual. Yo creo que eso hay que llevarlo a un término razonable, en que el trabajador no sea el gran pagano de esta circunstancia que estamos viviendo y que de alguna manera, sobre todo, se elimine esa barrera, diría, psicológica para intentar de alguna manera volver a la senda de intentar generar riqueza y volver a producir y volver a quitarnos temores. Yo creo que la crisis lo que nos ha traído sobre todo son temores en el escenario económico y empresarial que estamos padeciendo. Grècia, Irlanda... Ara li toca a Espanya? Yo creo que la situación de Grecia y la de Irlanda no tiene nada que ver con la española. Nos encontramos la situación de Grecia era que el endeudamiento público estaba en niveles superiores al 50% de su propio PIB y eso hacía que el margen de corrección del gobierno griego era muy pequeño como para poder tomar medidas claras que impulsasen la economía griega. La situación de Irlanda es bien diferente a la griega. En Irlanda lo que ha pasado es que la situación de endeudamiento de los bancos, de las entidades bancarias, era muy fuerte debido a la gran especulación por la construcción, ¿no? Y eso también lo hacía muy particular. Nuestra situación se podía asimilar algo a la española, pero desde luego nuestro país tiene primero un PIB muy superior, tiene un ratio de población muy superior, tiene una estructura en la que tenemos un sector como el turismo que es muy fuerte y pese a que hay un endeudamiento, el impacto de la circunstancia que hemos vivido todavía es sostenible. Ahora, no podemos mantener la tasa del 20% durante mucho tiempo porque de alguna manera el coste social de mantener esto es muy fuerte. Pero yo soy positivo y creo que al final, como decía, final del 2011 empezaremos un poquitín a ver esa estabilización de que lo peor ya ha pasado y a partir de ahí yo creo que de una manera muy progresiva, muy minimalista iremos viendo una rectificación del escenario macro que estamos viviendo. Per què el govern decideix rescatar la banca i no l'empresa? Porque son dos magnitudes diferentes. El rescate a los bancos lo que haría es, si no se hubiese hecho un rescate a estos bancos, hubiese generado un desequilibrio en el sistema financiero con consecuencias muy superiores. Es decir, se hubiese entrado en una dinámica de incertidumbre y de desconfianza frente al propio país, frente a nuestro sistema bancario. Por lo tanto, esto
hubiese acarreado un resultado dramático, ¿no?, para la imagen del país. ¿Por qué este dinero no ha llegado a las empresas? Es cierto, yo creo que hemos vivido por un ciclo de una falta de solvencia del sistema muy fuerte. Las entidades financieras se han encontrado con que esa dinámica, ese negocio de dejar dinero se había paralizado, no había liquidez y de alguna manera esto ha repercutido en que la empresa no ha tenido acceso a estos créditos. Bueno, esto se ha ido corrigiendo, pero para corregir esto se tenía que haber hecho la fase previa, por lo tanto no coincide con el interés de lo que nos hubiese gustado que pasase, pero el procedimiento era el normal. Al final hay que mirar un poquitín y analizar que durante unos años hemos estado viendo una banca que cedía crédito con unas garantías, diríamos, por decirlo de una manera un poco correcta, muy ajustadas. Es decir, ha habido una facilidad de acceso al crédito. Yo creo que tenemos que volver un poquitín a la senda de hay esfuerzos que tienen que pasar por los recursos propios que generemos las empresas y no tanto por el dinero que nos dejen terceros, en este caso las entidades bancarias. La moraleja vendrá ahí, de esta crisis. Yo creo que entenderemos que tenemos que hacer un uso diferente de las entidades bancarias en el futuro y que eso nos hará depender menos de ellas. Y yo creo que tendría que ser este el espíritu, la gran moraleja de toda esta situación. Hipotecarse sí, porque al final necesitas un dinero para generar riqueza, ¿no? La clave es la proporción en la que nos tenemos que hipotecar. Y yo creo que esto que ha pasado en el mundo de la empresa también ha pasado a nivel particular. Los particulares tenemos que reflexionar y decir, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo importante siempre es aprender y lo importante siempre es sacar conclusiones. Yo creo que se producirá el ajuste, iremos viendo este ajuste y tendremos una expectativa en la que yo creo que el camino recorrido nos ayudará mucho para hacerlo mucho mejor. Quin consell li donaries a una persona que s'ha quedat a l'atur? Pues que lo que hay que pensar es en clave de oportunidad. En todas las crisis siempre hay gente que encuentra un reposicionamiento profesional interesante. Yo quiero quedarme con lo positivo. Yo quiero pensar con aquellas personas que a lo mejor estaban en un entorno inadecuado, que la crisis les ha llevado a un desempleo y que esto se convierte en una oportunidad para intentar definir una línea profesional diferente en sus vidas. Y yo creo que ese es el enfoque que tenemos que pensar, no qué mal están las cosas, sino qué puedo hacer yo para intentar encontrar la solución en lo que hay. Y para eso tenemos que ser conscientes de que el mundo es mucho más global, de que las personas necesitamos encontrar la movilidad y que a lo mejor ese trabajo que estamos ahora anhelando no lo encontramos aquí, a lo mejor lo tenemos que encontrar fuera, que tenemos que reducir nuestros gastos personales a la mínima expresión, ¿no? Y que tenemos que intentar, sobre todo, no bajar la actitud y el estado de ánimo para intentar encontrar un sentido laboral a nuestra vida y un nuevo camino.